Bueno, pues está con nosotros ya María Pascual, BIM Director en C95 Creative. María nos va a hablar de cómo hacer, ¿no?, proyectos y equipos. Vamos a ver también, ¿no?, cómo organizarnos. Cómo organizarlos. Cómo organizar proyectos. No sé si me ves. ¿Me ves bien? Creo que Sí, ves la otra pantalla, ¿verdad? ¿Es sí, la que está dividida? Dale arriba a configuración de visualización. Espera, que se me ha Ahí. cambiado. ¿Estamos así bien? ¿Más ordenados? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, perdona, Juanjo, que te he interrumpido. No te preocupes, María. Simplemente decía, te presentaba un poco sobre lo que nos ibas a contar ahora, que vamos a hablar de nuevo, pues eso. Comentaba Juan la importancia del trabajo en equipo, pues es de algo de lo que nos vas a hablar tú también, así que... Exacto, vamos a ver si conseguimos seguir con la dinámica de Juan, seguimos dándole un poco al coco Manos arriba, ¿no? Y seguimos con todo esto. Vale. Bueno, voy a empezar presentándome un poco a grandes rasgos para que me ubiquéis. Mi nombre es María Pascual, soy arquitecta y trabajo actualmente como directora BIM dentro de C95 Creative, que es un estudio de arquitectura e interiorismo. Me habréis visto con Editeca más veces porque, bueno, soy tendente a dar guerra no solo en redes sociales, sino con ellos. Hago diferentes cosas con ellos y formo parte del programa de BIM Expert Program. Os quiero contar, antes de meterme en materia, que vamos a tocar el último punto, el de organización dentro de un entorno BIM, un poco lo que vais a ver conmigo a lo largo del programa. El primer punto es aplicación práctica de estándares BIM. Veremos qué tenemos que tener en cuenta dentro de la estandarización. Nos ha hablado Adrián al principio de la charla de temas de la ISO, pues veremos basándonos en esa normativa. Codificación de elementos y materiales dentro de softwares de modelado, como puede ser Revit en mi caso, las nomenclaturas de archivos y carpetas, también apoyándonos en la ISO, o después veremos un poco cómo adecuar los formatos que tenemos actualmente a todas esas estandarizaciones, y los puntos importantes a tener en cuenta relativos a estandarizaciones dentro de un BIM. También veremos un punto referente a modelados según el uso y el alcance del proyecto. No es lo mismo modelar para proyectos de Facility Management que proyectos que están encaminados simplemente para sacar de forma muy básica renderizados, por ejemplo, para concursos o cosas así. Veremos en temas de Facility el caso de conexión con Archibus y con BIM 360 Ops, que son unas plataformas con las que hemos trabajado C95 y os contaré nuestras experiencias. Proyectos con aplicaciones dentro del software, como decíamos, ya más metidos en infografías, pero en contrapartida también veremos proyectos según las fases de concursos, anteproyectos, diseño, construcción, Facility, cómo enfocar todos esos. Y por último, el último punto que veréis conmigo a lo largo de los bloques es la comunicación optimizada. ¿Qué se espera, qué necesita cada uno de los interlocutores que hay dentro del proyecto y cómo decirlo? Me hablaba antes Juan de los skills, importante cómo formar esa comunicación. Hablaremos de la comunicación interna, la comunicación con colaboradores, con clientes, con proveedores, con los diferentes agentes que intervienen. Bueno, como decía, en este ratillo que vais a estar conmigo vamos a hablar de la organización dentro de entornos BIM. Y aunque resulta muy obvio, me viene muy bien que Juan haya hablado de todos esos skills y esas habilidades, porque hay dos cosas que para mí son vitales a la hora de hacer todos estos planteamientos de organización, y son la colaboración y la transparencia. Creo que cuando estamos trabajando con metodología BIM y entramos a formar parte muchas personas de un mismo equipo, surge lo que es el error vigilado. El no voy a hacer porque me están mirando, o si la lío voy a tener problemas. Creo que hay que perder ese miedo. En el momento en que nosotros entremos en la dinámica de colaborar con otros agentes y perder el miedo a ese error vigilado, todo fluirá y aprenderemos todos mucho más. Entonces os animo a que pongáis en práctica la ausencia de miedo a ese error. María, perdona, te interrumpa. Tienes un poco de eco en el micro, no sé si puedes... No, pero ¿sabes por qué es? Porque estoy en el despacho y es de cristal. Estos arquitectos que no tenemos ni idea y posiblemente mal. Vale, pues será por eso. Bueno, pues nada. María, una cosa, que soy Rafa. ¿Puede ser que tengas... ¿puedas seleccionar dos micros o solo tienes ese micro? No, es por eso que os cuento. Vale, como yo tengo como dos... lo probamos el otro día, a ver. Voy a intentar con el de la cámara,
A ver si fuera igual, mejor, pero me espero que no. No sé si me oís mejor ahora. Pues no, te oímos más o No, menos más o menos. igual. Si no, no pasa nada, ¿eh? Pero Ya pues lo si siento. como antes a Adriana le había pasado, pues lo hemos cambiado rápidamente y lo ha conseguido. No, Vale. es por eso, porque tendré que... Bueno, acabamos de mudarnos de oficinas y supongo que todavía está todo demasiado vacío Venga, en mi pues te despacho, dejamos seguir. perdonadme. Vale. Bueno, la gente dice que se escucha bien, con lo cual ¿Sí? son los importantes, pues nada, continúa, Vale, perdón, disculpa, lo siento. María. Bueno, en este rato que vamos a hablar, que hablamos de la organización, os voy a decir y vamos a pensar juntos. O sea, yo no os voy a dar la solución como tal porque creo que hay muchas formas de trabajar, pero os plantearé ciertas cosas que tenéis que pensar cuando vais a cometer un proyecto. Esas estrategias, que las he denominado estrategias, van a ser estrategias generales del proyecto, estrategias que de alguna manera, siendo generales del proyecto, influyen al archivo, estrategias a los archivos de trabajo, estrategias que son puros y duros de archivo y estrategias generales del estudio, ¿vale? Vamos a empezar por esas generales del proyecto. Lo primero que me tengo que plantear es cómo trabaja mi organización. Cada estudio tiene unas necesidades. Os pongo el ejemplo aquí de un estudio con el que colaboré hace ya muchos años, es un estudio internacional, que lo que hacía era generar un archivo de estructuras o de instalaciones porque los externalizaba, pero luego en la parte de arquitectura tenía fachada por un lado, interiorismo por el otro, emplazamiento por el otro, tenía todo lo de arquitectura o todo lo que yo entiendo por arquitectura como disgregado. Y a mí me llamó mucho la atención, pero tenía lógica porque ellos tenían equipos de desarrollo especializados en esas zonas del edificio. Entonces, sus necesidades venían marcadas de esa manera. Hay otros estudios que no, que centralizan todo y ellos hacen arquitectura, estructuras, instalaciones y los separan en esos 3 archivos. En nuestro caso, en el caso de C95, hacemos estructuras, instalaciones, lo veremos luego en un caso práctico con un esquema, estructuras e instalaciones porque las externalizamos y son gestionadas por las ingenierías como ellos consideran. Y en el caso de arquitectura, nosotros dividimos sí emplazamiento, sí arquitectura y luego dividimos interiorismo por cuestiones estratégicas del estudio. Pero lo que os muestro a continuación es que decidáis cómo decidáis que se dividen los archivos, y me gustaría que lo fuerais comentando en el chat cómo vais trabajando cada una de estas partes. Tenemos que plantearnos que todo eso siempre tiene consecuencias. Hay consecuencias que a largo plazo no voy a poder modificar, pero hay consecuencias que sí que voy a poder de alguna manera corregirlas. Sabéis, por ejemplo, los problemas entre uniones de archivos diferentes o los permisos de edición o el tener que abrir diferentes archivos para modificar o para hacer ciertas adiciones o que elementos, por ejemplo, que pertenecen a interiorismo y no pertenecen a arquitectura, hay que ser muy purista y modelarlo donde corresponde y no en el otro archivo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con respecto a eso. Os pongo también en las estrategias referentes a tipologías de proyecto. Esto es importante porque de arranque yo voy a partir con cosas cargadas dentro de mi proyecto. Entonces, es importante que os planteéis cuál es la tipología. Si tengo, por ejemplo, un aeropuerto o un hospital de cierta envergadura, quizás el archivo de arquitectura no pueda ser único y tenga que fraccionarlo o tenga que establecer ciertas divisiones distintas que si estoy acometiendo, por ejemplo, un proyecto de una vivienda o, por ejemplo, habréis visto en nuestro proyecto de Ayacucho, es inviable, por muy arquitectura que sea, hacer una división de toda la arquitectura por una parte y civil por otra, por ejemplo. Entonces se fracciona de otra manera. De esto hablaremos mucho dentro de los bloques que veréis conmigo dentro de BIM Expert Program. Hablaremos, por ejemplo, de este proyecto. Siguiendo con las estrategias generales del proyecto, me tengo que plantear la gestión documental. ¿Dónde monto toda la documentación? Ya sea para obra, ya sea para facility, ya sea para lo que sea. La primera maquetación os la voy a dar como opción por archivos. Cada una de las disciplinas maqueta en su archivo toda la documentación. Esto tiene sus pros y sus contras. Como gran pro es la agilidad, obviamente, porque si yo tengo un problema de modelado, en el mismo archivo en el que estoy documentando tengo la posibilidad de hacer esas variaciones. En contra,
para mi gusto, tiene la documentación está más disgregada. Bueno, está totalmente disgregada. Pero por otra parte hacemos, para los que trabajáis con Revit y controláis estas nomenclaturas, tenemos la gestión de los montajes en Revit, que a través de vínculos no los puedo hacer. Entonces, esa es la primera opción que os doy. La segunda opción que os doy es la maquetación de todo, absolutamente todo el proyecto en un único archivo. Arquitectura, interiorismo, las ingenierías, todos dentro de un único archivo. Esto, a priori, en cuanto a documentación, es la mejor opción porque es la centralización de toda la información dentro de un único archivo. De cara a gestión, por ejemplo, en obra, no tienen que estar abriéndose diferentes archivos en BIM 360 para la gestión documental. Pero, en cambio, pasamos a trabajar todos los equipos a priori de diferentes disciplinas dentro de un mismo archivo de documentación, con lo cual esta es para mí un punto en contra. Veis que os he hecho un paquete de pros y contras sin definir lo que es pro y lo que es contra. Quiero que lo vayáis pensando vosotros según os lo vaya contando. Y luego la maquetación por disciplinas. Instalaciones, cada una de las ingenierías plantea su documentación con los estándares que vengan impuestos por propiedad o por arquitectura o cada uno sus propios estándares. Y luego la parte de arquitectura, emplazamiento, interiorismo va junto. Bueno, emplazamiento, si hay temas de urbanismo y demás, puede ser que vaya separado. Esto lo que me permite es que cada empresa gestione su propia documentación y se responsabilice de su documentación. Seguro que a todos nos pasa el yo no he sido, yo no lo he perdido, yo no lo he hecho, a mí estas cosillas que suelen pasar. Entonces, cada uno es propietario y responsable de su documentación y es mucho más fluido. En cambio, tenemos, en contrapartida con la primera opción, tenemos los problemas de los montajes y tenemos pues también cierto desorden o cierta cantidad de archivos para gestionar la documentación. No sé cuál elegiríais vosotros, si por archivos, un archivo único o por disciplinas. Ir contándomelo en el chat, luego me lo leerá Juanjo. En mi caso, trabajamos por disciplinas. Cada uno de nosotros de las ingenierías montan sus archivos, muchas veces con mis carátulas o con mis datos, y nosotros en C95, tanto arquitectura como interiorismo, como emplazamiento, todos los desarrollos que hacemos nosotros van en un único archivo de montaje. Yendo más a estrategias generales que pueden influir en el archivo, pero aunque son generales, es la cuestión de los parámetros. Importante, montamos unos caos de parámetros tremendos, ya no solo iniciales, sino durante el proyecto. El exceso de información no es positivo, tampoco la ausencia de información es positiva. Tenemos que buscar un término medio. Tenemos que definir muy bien en el web cuáles son las necesidades a cubrir y en función de eso tendremos la información a adjuntar. Entonces os hablaba Pedro que un los 600 no tiene ningún sentido, pero tampoco tiene ningún sentido, bueno, a nivel geométrico, pero tampoco tiene ningún sentido cuarto y mitad de parámetros, que se dice. Entonces, me tengo que plantear si tengo un documento por un TXT de parámetros compartidos por parámetros por cliente, importantísimo la nomenclatura clara. Si el usuario duda dónde poner el valor que tiene que rellenar, lo pondrá donde quiera o se generará un parámetro él a su gusto para ponerlo. El tipo de parámetro importante, no hay opción a cambiar si es de número, de texto, esto es algo que nos tenemos que parar a pensar. Y si son parámetros compartidos, son de proyecto o son de familia y, como decía al principio, los usos de ese proyecto que son los que van a marcar. Las fases de los proyectos y los filtros de fase. Me he encontrado de todo en mi vida profesional y llevo desde el 2010 trabajando en esto de BIM, que no era tan BIM antes y demás. Importante, definir las fases necesarias, ni más ni menos, las que necesito. Mínimo, existente y nueva construcción. Nosotros hacemos una última fase que es detalles. Y digo una última fase que no es previa, porque si no, lo que voy a hacer es sumar en mediciones todos esos elementos que modelo en la fase de detalles, para hacer detalles constructivos o para hacer, no tanto detalles constructivos, sino memorias, me los llevo en mediciones. Con lo cual, nada de ponerlo por delante, que alguna vez me lo he encontrado.
Condición entre los archivos, tienen que tener las mismas fases y filtros de fases, si no, nos dará problemas. Solo para nombraros, yo tengo filtros también de trabajo, apoyaros en ellos para trabajar, no solo para montaje de planos. Quiero que me enseñe cosas con diferente grafismo, o quiero que no me enseñe cosas, o quiero que me enseñe absolutamente todo. Pues entro en una fase existente de demolición, con demolición y nueva construcción, pues siempre puedo tener un 3D que lo tenga absolutamente todo con diferentes grafismos y si pierdo algo en el proyecto, ahí va a estar. Siguiendo con esas estrategias generales que influyen en el archivo, tratamiento de niveles. Esto también hay mucha variedad. Hay gente que todos los archivos tienen sus propios niveles y lo que hacen es supervisarlos entre ellos. Hay gente que tiene un único archivo y lo que hace es ese archivo rige sobre todos los demás, de tal manera que si por lo que sea hay un cambio de altura libre en la planta baja, con que modifiques ese archivo, automáticamente todos los archivos, como tienen supervisado ese nivel, les avisa de esa modificación, ¿vale? O bien varios archivos de niveles que se supervisan entre sí. Yo tengo arquitectura, tengo mis propios niveles, tengo documentación, tengo mis propios niveles y los superviso entre ellos. Lo que hago es mantenerlos vigilados entre ellos. No hay ni pros ni contras, hay formas de trabajar. Importante, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante, cómo los visualizo o los gestiono. Si vamos a ver el archivo, os voy a poner un archivo de viviendas repetidas. Esto da muchos problemas y cada archivo trae sus niveles. Hay que ver temas de visualización. Son cosas que os tenéis que plantear desde el inicio. Los subproyectos. Los subproyectos es una forma de dividir el archivo para agilizar el trabajo. Pues yo, por ejemplo, no quiero cargar cuando arranco la parte de climatización y no le pido esos requerimientos de información a mi ordenador o la topografía, por ejemplo. Entonces, podéis hacer una gestión a través de subproyectos. Importante, es una forma muy sencilla de perder objetos en Revit. Muy fácil, que metáis cosas en un subproyecto, esté cerrado, no sea visible, empiezan a aparecer ahí factores a tener en cuenta. Me sirve también para bloquear la información, a manipular por otros usuarios, ya sea familias, ya sea instalaciones que han sido aprobadas. Me sirve para bloquear, por ejemplo, estados existentes que no quiero que se muevan porque son rehabilitación y accidentalmente no me interesa que se muevan, pero sí que tenemos que tener cuidado porque los subproyectos tengo que tenerlos en todos los archivos para que sean gestionables visualmente desde los otros archivos, ¿vale? Y por último, con respecto a las tendencias internas del archivo, son los elementos cargados, la organización de las vistas y las vistas y los planos. Os he puesto una zona en mi navegador de proyectos referente a nomenclaturas de cubiertas y de muros desplegado para que lo veáis. Si no soy tremendamente ordenado, es muy fácil el botón derecho duplicar, tiro millas y luego voy arrastrando todo eso durante el resto de la vida útil del proyecto, ¿no? O de la fase en la que esté. Y luego la organización del navegador. Es muy fácil en un proyecto generar infinitas vistas, no solo para trabajar, sino para montaje. Entonces, tenemos que ser muy estrictos para esa organización. Bueno, esta es una de las nuestras. Dependiendo del proyecto, trabajamos así o trabajamos de otra manera, pero bueno, en general, para que veáis, organizamos por fase y filtro de fase, que es la forma más sencilla de encontrar las vistas y también los planos. Y luego pues tenemos en función de lo que estamos documentando, ¿no? O lo que estamos trabajando. Vamos a ver todo esto que hemos explicado. En este caso práctico de viviendas repetidas, soy consciente de que se ve un poco mal la imagen, pero que tuve que hacer ahí una composición con el Minjet. Pero bueno, yo creo que se ve bien. ¿Cómo estructuro, por ejemplo, yo este caso de viviendas repetidas? Que es la imagen que tenéis posterior. No deja de ser un edificio tipo. En este caso era un proyecto básico, era un planteamiento para el cliente y partíamos de unas viviendas tipo
había 2 viviendas tipo más una vivienda tipo que era en esquina, ¿no? Todas esas viviendas lo que hacían era componer a su vez 2 archivos, uno de la planta tipo 1 y otro de la planta tipo 2. La planta tipo 1 era la baja y la planta tipo 2 eran las restantes. Esos archivos, junto con el archivo de envolvente, se meten en el de arquitectura y a su vez el de MEP, el de estructuras, el de FUR, que es nuestro mobiliario, y el de emplazamiento. El mobiliario en este caso es el mobiliario general de urbanización y demás, porque el mobiliario como tal viene en la vivienda repetida. Tenemos mobiliario más o menos básico a nivel visual y nos genera la documentación completa de la promoción. Todo esto, lo que veis azul, es que va directamente dentro del archivo de arquitectura y cuando vinculo, no me voy a meter en supervisión, o sea, en vinculado, perdón, en el enlace o solapamiento, es que me estaba saliendo en inglés, perdón, no me voy a meter en esos conceptos. Lo que quiero que entendáis es que cuando yo meto arquitectura dentro de documentación, ya directamente me llevo la envolvente, que es este primer archivo, más las plantas tipo. Y os he marcado aquí archivos de elementos singulares. En este caso no teníamos ningún elemento singular. Y luego lo que hacemos es, metemos el de mobiliario por otra parte y el de emplazamiento por otra parte. Pero en cualquier caso siempre trabajamos con el resto de elementos vinculados. Es decir, yo en el de arquitectura sí que meto estructuras e instalaciones para verlo. Estructuras e instalaciones para verlo, para trabajar de forma conjunta. Pero a la hora de maquetar, maqueto de esta manera, de forma piramidal. Tenéis que tener cuidado, o al menos tenerlo en cuenta. Os hablo mucho más específico de esto en el último punto, en el de BIM 360. BIM 360 no acepta visualización, que sí trabajo, visualización de vínculos en tercer nivel. Es decir, esto, la parte de tipología de viviendas anidadas dentro de planta tipo y a su vez dentro de arquitectura, funciona un poco diferente, ¿vale? A lo que estáis acostumbrados, pero solo para visualización dentro de BIM 360. Para vuestro trabajo diario no va a variar absolutamente nada. A nivel de estrategias de estudio, importante, la organización de la biblioteca y la documentación estandarizada. Somos tendentes a guardar de 1000 páginas de internet lo que me han pasado mis compañeros, me ha pasado un amigo, me lo he descargado, lo cojo de otro proyecto. Es importante tener orden, si no, se nos va a ir de mano. Os pongo las 2 fases por las que nosotros hemos pasado. Tuvimos una estructura de carpetas, veníamos de la época de CAD y trabajaban así cuando yo entré aquí y conservamos esa estructura de carpetas para lo equivalente a Revit. Funcionábamos así muy bien, pero lo cierto es que cada vez vas teniendo más documentación y se va haciendo cada vez más complicado. A posteriori pasamos a tener los archivos estos que veis que pone 195 carpinterías, puertas, ventanas, bueno, así tenemos un montón de categorías o de paquetes de elementos, que es como ir a IKEA. Abres ese archivo y coges lo que necesitas. Esto, bueno, nos daba una serie de problemas y empezamos a trabajar con OnFly, con la solución de Vimanco, que me permite tener, como veis ahí, todo organizado por categorías y con una codificación clara. Y puedo filtrar, puedo buscar con diferentes criterios. Importante, definir cuál es la estructura de nuestra organización, qué es lo que necesito. No es necesario ni tener un extremo ni otro extremo. Tenemos que tener algo que nos funcione bien. Importante, dónde está la ubicación de esa biblioteca, quién la mantiene, quién se compromete a mantenerla y cuál es el idioma. ¿Tenemos varias? ¿No tenemos varias bibliotecas? Estamos trabajando en diferentes proyectos por tipología, tengo la biblioteca por tipologías y por genéricas. Darle una pequeña vuelta en este sentido. Y por último, lo que vamos a ver es la organización del CDE, del Common Data Environment. En este caso, el caso práctico de BIM 360. Os pongo 2 puntos muy diferentes. A ver si se reproduce. ¿Sí? 2 puntos muy diferentes. El caso de la izquierda, que veis, es una organización del CDE de BIM 360, en este caso, pero funcionan todos más o menos igual, basados en la ISO.
Ha hablado ya Adrián de ello, no me voy a enrollar mucho, pero bueno, tiene Work in Progress, tiene Share, tiene Publisher, tiene Archivado, trabaja de esa manera. En el caso de la derecha, lo que veis es nuestro actual CDE, que es una mezcla entre la ISO y lo que teníamos actualmente en el servidor. Tenemos muchísima información a nivel de cliente, a nivel de escandallos, a nivel de proveedores y no solo me tengo que preocupar de temas de work in progress, de compartido o publicado, que sí, que también tenemos esa parte. Entonces, nosotros lo que tenemos es dividido por fase en la que está el proyecto, digámoslo así, se trasvasa y se coge y se mete en otra réplica del CDE y dentro de eso lo que tenemos las diferentes necesidades a cubrir. Pues veis ahora, por ejemplo, que está saliendo visualización, pues están las imágenes, los vídeos, los archivos de Enscape, los de Adobe, todo lo que estamos usando. Veis aquí en la parte de arriba, pues que viene, perdón, otra vez, que viene diseño, coordinación, construcción, facility, la documentación, imágenes, y tenemos dentro de, por ejemplo, de diseño, yo tengo la parte de arquitectura y dentro tenemos el work in progress, el share, el publisher, todo esto que estábamos hablando antes de la ISO. Entonces, con esto, yo en general para todo, con esto ya acabamos, con esto yo lo que os quiero decir, que todas estas estrategias que yo os he dicho, es porque de alguna manera me gustaría que os las plantearais cuando hay tiempo de planteárselas. Que son decisiones importantes que arrastras a lo largo del proyecto y arrastras a mucha gente y hace que después sea más complicado cambiarlas. No os he dado o no suelo tender a daros una estrategia cerrada. Me gusta que seáis autocríticos, cada uno, os lo he empezado diciendo al principio, cada uno tenemos nuestras necesidades, nuestra forma de trabajar. Igual nadie me requiere que yo trabaje con la ISO o con ciertas nomenclaturas tengo que buscar una forma de ser funcional y llegar a tener proyectos de calidad. El modelado, al final, será un commodity. La geometría será un commodity. Y lo que será verdaderamente importante son la gestión de esos datos. Entonces, o me preocupo desde el inicio de tener un modelo estructurado con una documentación y con una organización consolidada y organizada dentro del proyecto, o después voy a tener un activo digitalizado que no va a tener ningún valor, que a mi cliente no le va a servir para absolutamente nada y va a tener una casa de muñecas en digital a la cual no va a poder sacar rendimiento. Y eso es lo que no tiene que pasar, ¿vale? Bueno, por mi parte ya está, Juanjo. No sé si me enrollo más de la cuenta, creo que no. No te oigo, Juanjo. No, digo que bien. No. Ha ido muy bien, sí. Vale. Vamos más o menos un poquito 5 minutos retrasados, pero no pasa nada. Perdón, se me olvidó ponerme el cronómetro, pero bueno, como lo tenía más o menos controlado... Te hemos interrumpido, con lo cual... no pasa nada, no pasa nada. Si me das carrete... Más que justificado estos 5 minutos. Muy interesante, María. Tenemos algunas preguntas, ¿vale? Vamos a dar paso a ellas. Un segundito, por favor. Mira, nos pregunta Luis Fernando en YouTube, dice, cuando se trabaja con equipos de modelado en diferentes países, ¿cuáles son los pros y los contras en las 3 maquetaciones? En las 3 maquetaciones. Yo creo que no es tan vinculante el que estén en diferentes países. No creo que sea vinculante eso. Lo que le tiene que preocupar a él es dónde mete la información para que todo el mundo acceda. Pero en el fondo a mí que mi colaborador trabaje en Sevilla, yo estando en Madrid, o trabaje en Perú, me da un poco igual para esta parte. ¿Vale? Tendré que plantearme otras cosas, el tema de la compartición, cuándo me lo comparto por la diferencia horaria, cosas así. Pero para nivel maquetación, no. Yo soy muy partidaria por cuestión de organización, de trabajar por disciplinas, maquetar por disciplinas, siempre y cuando las disciplinas estén conformadas por equipos unificados. Es decir, si yo, la parte de arquitectura, tengo un equipo que se encarga de poner las puertas y está es otro estudio, por decir alguna tontería, pero es otro estudio y yo solo hago la tabiquería, por ejemplo la fachada, pues tiene sentido
que ese equipo se monte solo su documentación. ¿Por qué? Porque si no, al final invado su zona de trabajo no por no ir acorde al trabajo colaborativo, sino por el asumir la propiedad cada uno de su trabajo, ¿vale? Un poco tener el control de lo que está hecho, no está hecho y demás. Vale, otra preguntita de Mayra Coloccini. Dice, para evitar esos temas que comentas, ¿se podrían evitar teniendo una plantilla inicial preparada por el BIM Manager? Sí, sin duda. Sin duda tenéis que partir de una plantilla. Ahora, tener en cuenta que, yo siempre lo digo cuando doy clase, cada proyecto es potencial plantilla de un siguiente proyecto. Siempre se mejora algo. Nosotros llevamos muchos años y siempre hay veces que hay que hacer como un ejercicio de ¿en qué hemos fallado? Venga, vamos para atrás, vamos para adelante y ir mejorándolo, o sea, que no os dé miedo, pero siempre con una plantilla, siempre hay que tener una ayuda de partida. Sí. Vamos ahora a responder una última pregunta que tenemos aquí en Zoom. Hay más, ¿vale? Pero por no enrollarnos mucho, aunque todas son muy interesantes y bueno, si tuviéramos tiempo estaríamos aquí hasta el final. Cuenta aquí Francisco, no ve el nombre completo, dice, buenas tardes, los felicito, está interesante el webinar, soy de Chile y acá se está dando bastante énfasis a trabajar en BIM. Por lo mismo, quisiera saber qué alcance tiene dentro de un proyecto de construcción, ya que varias personas lo ven como solo para la parte de diseño en sus distintas áreas. Bueno, es que esto tiene como una labor de evangelización importante. Yo creo que es la guerra, es lo que os hablaba al final. Tenemos que generar, o sea, ser conscientes del valor que tiene en la cadena. A mí, como parte de diseño, me es muy útil porque me permite hacer proyectos de mejor calidad y demás, pero es que también me va a dar muchos menos problemas en obra, con lo cual soy la primera interesada en hacer modelos que generen valor. Pero a posteriori, cuanto esas modificaciones que se van haciendo en obra, al final también repercuten en el siguiente en la cadena, ¿no? Teniendo un modelo de gran calidad al final del proyecto para destinarlo a explotación del edificio. Esto es como quien compra un piso que está hecho un desastre, lo reforma y lo vende, ¿no? Lo vendes por otro precio, con otra calidad, le aportas valor. Entonces, es lo mismo. Yo, en vez de generar una documentación en papel que no tiene un aporte limitado de valor, lo que hago es un gemelo digital. Pero tiene también un afán de convencimiento a todo el mundo, a todos los agentes, que todo el mundo vea que tiene sentido este cambio. O sea, en eso no te puedo ayudar porque, bueno, creo que muchos tenemos esa guerra a diario, pero bueno, sí que están saliendo, antes hablaba Pedro, pues el proyecto, por ejemplo, de La Paz. Hay cosas que se están haciendo muy bien en BIM y que funcionan muy bien desde fase de diseño, fase de obra, y poco a poco se irán enganchando todos. Es un trabajo al final conjunto, ¿no? De administración, de empresas privadas, de que todos empujemos al final hacia lo que pensamos que es una metodología que es más rentable y más beneficiosa para todas las partes, ¿no? Claro, yo creo que forma un poco del miedo al cambio y demás, pero bueno, hay mucha más gente convencida de la que nos pensamos y en todas las partes de la cadena, no solo pensando en el proyecto como construcción, sino proveedores. Yo que trabajo con pues, gente de fabricación. El otro día tenía una reunión con un señor que fabrica camas y fabrica cosas, muebles a medida, y me decía, es que yo no quiero que me manden planos, que me digan en una servilleta lo que necesitan y yo hago en BIM, si es que me funciona mejor. Y me decía, es que claro, no entiendo la documentación. Entonces, si nos paramos a escuchar los pormenores de cada uno, nos daremos cuenta que en realidad sí que hay mucha gente que le viene muy bien. Claro. Pues nada, María, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Creo que ha sido muy interesante, sigue habiendo muchas preguntas, te las pasaremos. Me las pasas, de todas maneras, bueno, pues no solo tenéis ahí mi mail, me tenéis en LinkedIn, seguiré dando guerra con Edicteca, espero veros a todos por el BIM Expert Program y que me contéis cómo trabajáis y
bueno, segurísimo que seguimos en contacto. Nada, un placer haber contado. No, en la comunidad, ¿no? Que decía el vídeo, en la comunidad de BIM. La comunidad, eso es. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Gracias, María, gracias. Hasta luego. Hasta luego.